Los juegos de From Software están llenos de historias trágicas o, en el mejor de los casos, agridulces, siendo que las pocas historias felices que hay solo se pueden alcanzar mediante el esfuerzo activo del jugador. Cada NPC, personaje de lore, voz e incluso las zonas del juego tienen historias tristes. De entre estas historias todos tendremos alguna que sea la que más nos conmueva, ya sea porque nos parece injusta, ya sea porque sentimos que son nuestras acciones dentro del juego lo que la ocasionaron, o porque esta llevó a su final a uno de nuestros personajes favoritos. Pero hoy quiero hablar de una que, en mi opinión, sobresale del resto como una de las más injustas y crueles de todas. Hoy quiero hablar de un boss que se encontró condenado a la miseria y al dolor del mundo de Bloodborne antes de siquiera abandonar el vientre de su madre. Como ya es costumbre, una de las primeras cosas que me gusta hacer cuando hablamos de un jefe es analizar que también la pelea logra comunicarnos la historia del personaje en cuestión. En cuanto entramos a la arena podríamos ver una extraña masa a lo lejos en una playa lluviosa. Tomando en cuenta la zona que recorrimos para llegar hasta aquí y el escenario, podemos intuir que se trata de alguna especie de criatura marina. Cuando nos acercamos lo suficiente se activará la primera cinemática, que nos permite ver más de cerca a la extraña criatura. Nos queda claro al instante que es un cadáver, parece una especie de molusco gigantesco, pero con ciertos rasgos humanos. A diferencia de las bestias que nos hemos encontrado hasta el momento, esta no muestra la característica deformidad putrefacta de las demás. No es que sea agradable de mirar, pero sí tiene una apariencia más pura que el resto de seres del juego, como si hubiera sido un ser anteriormente bello, ahora mancillado. De repente algo comienza a moverse dentro del cuerpo, un bulto se forma y comienza a abrirse camino hacia el exterior. Una masa de carne es expulsada, inicialmente parecen vísceras, pero una extraña figura humanoide se arrastra desde debajo de las tripas. La criatura es deforme, más bien parecida a un esqueleto o cuerpo humano putrefacto. Mientras intenta liberarse podremos notar que algunas de las entrañas parecen estar conectadas al ser. No nos toma mucho darnos cuenta de que lo que acabamos de presenciar es alguna especie de parto, uno bastante siniestro y retorcido. El recién nacido finalmente logra ponerse de pie, se queda mirando a la luna, asimilando su situación. La forma en la que la cámara presenta esta escena parece hacer énfasis en la soledad que siente la criatura. La criatura es confrontada con la soledad de haber perdido a su madre antes de que él llegara al mundo. El ser comienza a llorar. Su llanto inicialmente es parecido al de un bebé, pero rápidamente se hace más similar al de un adulto, y así da inicio a la pelea. Al principio la criatura no atacará, quedándose en la posición donde lo dejó la cinemática. No es hasta que nos acercamos que su tristeza se convierte en rabia y se lanza al ataque. Los ataques son más erráticos que coordinados y tampoco tiene la sed de sangre bestial que caracterizan al resto de voces, sino que parece tener cierta ira y frustración, siendo acompañados por gritos quebradizos. La música que acompaña la pelea es triste y lenta, con cantos que se asemeja a una versión retorcida de un arrullo, presentando pequeñas explosiones de música más rápida y agresiva, pero volviendo rápidamente a su inicial tono solemne. Contrasta grandemente con los temas del resto de voces que suelen comenzar lento, pero llegan a un violento clímax de ópera y orquesta que continúa durante la mayor parte de la composición. Cuando llegamos al huérfano a la mitad de su salud, se envolverá en una explosión. Desplegará un par de alas que hasta el momento permanecían plegadas en su espalda, lo que antes parecía una malformación de piel. Ahora sus ataques serán más bestiales, pareciendo que la ira ha dominado por completo su mente, y no solo sus ataques serán más brutales y difíciles de evitar, sino que harán más daño. También parece que se despertó un lado más sobrenatural o divino del ser, siendo que sus ataques ya no se limitan únicamente a ataques físicos, sino que ahora puede invocar relámpagos.
Finalmente, cuando logramos derrotar al huérfano de Cos, una extraña sombra aparecerá sobre el cadáver de su madre. No podemos interactuar con esta sombra más que golpeándola, y al hacerlo se iniciará una cinemática, donde se nos dará a entender que ahora el ser es libre y que se levantará la maldición de la pesadilla del cazador. La última toma nos mostrará un cielo despejado, sin nubes de tormenta y sin aquella extraña luna nublada alumbrando el cielo. Cos es uno de los dioses con más presencia durante toda la campaña de Bloodborne, siendo que está relacionada o es directamente responsable de muchos de los acontecimientos previos al juego. Sabemos que Cos fue responsable de la transformación de Rom y que lo que buscaba Micolash era ser bendecido por Cos como lo fue Rom, para poder trascender su conciencia en la de un dios. Pero la historia que hoy nos interesa se encuentra en la aldea pesquera donde transcurre el DLC. Los habitantes de la aldea adoraban a Cos y a cambio ella les proveía con pesca constante en sus costas. Sin embargo, la presencia de Cos comenzó a afectar a los aldeanos, quienes empezaron a presentar mutaciones desarrollando rasgos de animales marinos. Esto último llamó la atención de los estudiosos de Byrgenwerth, sobre todo el maestro Willem, quien sostenía que la sabiduría los acercaría a los dioses. Willem organizó una expedición a la aldea, para lo que reclutó a su expupilo Lorenz y a algunos de sus cazadores, entre los que se encontraban Lady María y posiblemente Ludwig y Hermann. En la aldea, los expedicionistas comenzaron a experimentar con los aldeanos. Los experimentos eran brutales y carentes de cualquier ética, y esto llegó a su límite cuando experimentaron con la propia Cos. No se sabe si los académicos y cazadores fueron directamente responsables de la muerte de la forma física de Cos, o si algo más fue responsable de esto, pero todo apunta a que el grupo de Willem estuvo fuertemente involucrado. Lo que parece ser que nadie sabía es que la forma física de Cos estaba embarazada de un pequeño dios. Se desconoce quién es el padre, si Cos necesitaba una pareja para reproducirse o si el infante fue resultado de los brutales experimentos, siendo que su aspecto es parecido al de un humano. Pero, sea lo que sea que le hayan hecho al cuerpo de Cos, dio como resultado que el lazo entre Cos y su hijo fuera amputado, dejando encerrado al infante en el plano material. La conciencia de Cos, enfurecida por el asesinato de su forma terrenal, la tortura de sus seguidores y la pérdida de su hijo, lanzó una maldición sobre los cazadores responsables. Creó una especie de dimensión retorcida atrapada en el tiempo. Su forma terrenal, junto con la conciencia cautiva y durmiente de su hijo, quedó atrapada en este espacio. Los cazadores que estaban detrás del sufrimiento de Cos, que en su mayoría ya habían cedido a la sed de sangre, fueron enviados a este extraño inframundo, donde estarían condenados a llevar a cabo una cacería sin fin, enloqueciendo más y más hasta que sus conciencias se perdieran totalmente. Cuando nuestro personaje, un cazador que todavía no cedía del todo a la sed de sangre, entra en la pesadilla, tiene la oportunidad de ponerle fin a esta maldición al terminar con el sufrimiento de la pobre y desdichada cría de Cos. Al ver que su hijo es finalmente libre, ya sea porque pudo regresar al verdadero plano terrenal, se reencontró con su madre en el cosmos o porque simplemente ya no siente dolor, Cos levantará la maldición, poniéndole fin al interminable ciclo de tragedia comenzado por los cazadores. Y esta es la historia del huérfano de Cos, una historia acerca de un ser completamente inocente, que tuvo que sufrir no por las atrocidades que cometió o por las cometidas por alguien con quien estuviera relacionado, sino por las atrocidades que se cometieron en contra de él antes de que siquiera hubiera nacido. Uno de los pocos jefes en esta saga que no pelea contra ti por ambición, odio o locura, sino porque tan pronto como llegó a existencia todo lo que encontró fue desolación y tristeza, y que para conocer cualquier tipo de felicidad antes tendría que pasar una atormentadora muerte. Muchas gracias por ver.